está demostrada para todos los tóxicos que emiten. ¿A qué distancia afectará? Eso depende de la altura de la chimenea y del viento que hace ese día. Ya ha reconocido Sanidad que la proximidad a las incineradoras tiene un riesgo para la salud. No nos ha dicho cuál es ese riesgo y no nos lo ha cuantificado, tampoco nos lo ha explicado. Sí hay formas de no decir la realidad, como hablar de mínimos riesgos, de lesiones no del todo comprobadas, es decir, hay formas de minimizar una realidad. Sanidad ha dicho que las incineradoras antiguas son cancerígenas y que las incineradoras modernas no deberían de serlo. Bueno, yo diría más, no debería de serlo ninguna de las empresas que tenemos cerca de nuestras viviendas. Sí nos ha advertido hoy, sí nos dijo el director de Sanidad, el señor González de Galdiano, lo dijo a todos los diputados de Guipúzcoa, que existían riesgos. Él dijo que existían mínimos riesgos para la población cercana a las incineradoras y que por ese motivo iba a hacer estudios exhaustivos en la población. No vamos a permitir de ninguna manera exponer a nuestras familias y a los vecinos a riesgos de emisiones por empresas que no tenemos, que no queremos y que no necesitamos. Cuanto más hemos ido profundizando en el tema, más estamos viendo que no voy a decir que el manifiesto se quedaba corto, pero desde luego hay que reafirmarlo en todos sus extremos y continuamente, según avanza el tiempo y van saliendo nuevas investigaciones, incluso este mismo año, se confirman todos sus aspectos, incluso se podrían añadir aspectos nuevos, patologías que en un primer momento no se recogieron, como ha sido el cáncer de mama que ha salido este mismo año. Tenemos ya bibliografiados todos los puntos del manifiesto. Tenemos trabajos de investigación que confirman todos y cada uno de los puntos y varios, además, trabajos para cada uno de los puntos, no uno solo. Nadie puede decir que eso no es cancerígeno y que eso no es tóxico y que eso no es perjudicial para la salud. Tienen que decir por qué quieren ponerlo y qué medidas de seguridad nos garantizan. Me gustaría saber si dentro de 35 años, de 30 o de 20, seguiremos hablando de que la incineración es muy buena. O ya todos nos habremos convencido de que lo bueno es reciclar, compostar e intentar no destrozar el medio ambiente a nuestro alrededor. La conclusión de este estudio que venimos realizando es que no queremos que nuestras familias, nuestros vecinos y nuestros hijos sean referente en ningún estudio médico que dentro de 20 años demuestre o no la mayor incidencia y patología de ciertos tipos de enfermedades en la comarca del Chingudi después de que unos visionarios decidieron instalar una incineradora de residuos. No queremos ser mostrados en congresos para que haya que aprender en los demás lo que no se debe de hacer y no se hubiera debido de hacer aquí. Asko ikertu dugu eta benetan oso arriskutsuak dira. Cáncer, leucemia, menor esperanza de vida, aire envenenado, tierra contaminada, ruina. Un negro futuro se cierne sobre Chingudi. En nuestra tierra no, en nuestra casa no, en nuestra vida no. Chingudines. Hay otras soluciones. Hablemos. Plataforma contra la incineradora Chingudi Visirik. Bien, a continuación, y una vez visto este vídeo, que puede ser una introducción magnífica a lo que supone para la salud el tema de la incineración, vamos a observar otra serie de vectores, vamos a observar otra serie de datos que se nos están escondiendo y se nos están negando. Incineración, ¿es realmente necesaria? En principio tendríamos que saber qué es la incineración. Les advierto que los datos que van a ver en este vídeo, en este montaje, son datos que no se los está inventando Arnasa o la coordinadora de plataformas, sino que están tomados de o bien fuentes como la propia Diputación, el PIGRUG, el Plan Integral de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de Guipúzcoa, o el homónimo de la Mancomunidad de San Marcos,
o para los datos de salud, lógicamente, hemos cogido aquellos que están publicados concretamente en la National Library of Medicine de los Estados Unidos, es decir, aquellos que están muy contrastados y que bueno, pues, realmente son dignos de tener en cuenta. Para no extendernos en cuanto a lo que es la incineración, ahí lo leen ustedes, es un proceso industrial complementario en el tratamiento de residuos urbanos en el que se queman los residuos que no se pueden reutilizar, ni reciclar, ni compostar, produciendo electricidad. Dicho proceso eliminaría el vertido de los residuos, no se necesitaría un vertedero, según esta definición de la Mancomunidad de San Marcos, y además no produce efectos para la salud ni para el medio ambiente. Si esto fuera así, ahí tienen ustedes una incineradora, si esto fuera así, nosotros en su momento estuvimos a punto de disolvernos, porque ¿para qué íbamos a luchar en contra de las incineradoras si esta solución es genial? Prácticamente es un cuento de hadas. Fíjense ustedes que no se necesitan vertederos, que no hay ningún problema, etcétera, etcétera. Sin embargo, no nos fiamos de esta definición y fuimos investigando. Bien, algo que igual los políticos y los cargos técnicos no les van a enseñar. Esto es una incineradora. Esta es la de Bonn. Como ven, es un elemento relativamente fácil. Aquí llegan los camiones de la basura, vierten la basura en un gran silo, a través de un pulpo mecánico se introduce en el horno. Esta parte roja, lógicamente, es donde se da la combustión, y existe una primera decantación de las escorias, es decir, ya tenemos un residuo. Existe una segunda decantación de las cenizas, y toda esta parte es una parte dedicada a filtros. Es cierto que en gran medida las modernas incineradoras cuentan con una gran cantidad de filtros. Por supuesto, como no podía ser de otra manera, puesto que son realmente peligrosas. Bien, siéntanse ustedes retratados en estas diapositivas que van a ver, puesto que en esa tabla se recogen todo lo que cada uno de nosotros y nosotras genera dentro de su bolsa de basura. Esto es la tabla de nuestros residuos domésticos. Como ven, y desligando por grupos, la mayor parte de la basura que generemos, más de un tercio, es materia orgánica. Esa materia orgánica, en otros sitios, y no nos hace falta irnos a países muy lejanos, sino que con quedarnos dentro del propio Euskal Herria, por ejemplo, en otros sitios como Álava, en otros sitios como Navarra, etcétera, etcétera, se composta o se biometaniza. Es decir, se le saca un rendimiento mucho mayor que el que va a tener con la incineradora. Otro casi tercio de la basura que generamos es papel y cartón. Bueno, no sé si sabrán ustedes, si no, se lo adelanto, el papel y el cartón, el 100%, son reciclables. Bueno, pues es otra de las materias que se va a quemar. El vidrio, qué cosa más estúpida que quemar vidrio, dirán ustedes. Sobre todo porque es reciclable o es reutilizable. Es casi un 10%. Si van ustedes contando, nos queda muy poquita fracción. Otro 10% serían los plásticos. A día de hoy existe tecnología para reciclar todos los plásticos. Con todo esto, si hiciéramos las cosas bien, si recicláramos, si reutilizáramos, si compostáramos o biometanizáramos, la realidad es que al final solo se tendrían que quemar 40.000 toneladas al año. Puede parecer mucho. A día de hoy hay tecnología para reciclar de una u otra forma el 92% de nuestras basuras. Bueno, la pregunta es obvia. ¿Para qué necesitamos una incineradora de 280.000 toneladas al año? Bueno, la respuesta la van a tener ustedes enseguida. A continuación ven dos tablas recogidas, como viene abajo, del Plan Integral de Gestión de Residuos Urbanos de la Mancomunidad de San Marcos, que va a tener una vigencia desde el 2002 al 2016. Fíjense ustedes que en residuos domésticos lo que se quiere es quemar todo eso. Es decir, el 70% de las basuras que cada uno de nosotros genera en su casa va a ir a quemarse. Tiene un valor importante. En vez de quemar, se podía reutilizar y estaríamos ahorrando un montón de energía y un montón de materia. Y la última fotografía creo que es harto, bueno, ya han visto ustedes unas imágenes anteriores, pero que es harto explicativa de lo que es una incineradora. Una incineradora necesita fundamentalmente plástico. ¿Por qué?